Ilia Topuria perdió contra Justin Gaethje, pero ahora la pelea dejó una pregunta que no estaba en el resultado oficial. Gaethje ganó. Eso no se discute. El problema es que Merab Dvalishvili dijo que Topuria estaba casi peleando sin ver bien después del primer round. Y si eso es cierto, entonces el aftermath ya no se trata solo de una derrota. Se trata de qué vimos realmente esa noche. Porque una cosa es perder contra Gaethje porque te encontró la respuesta. Otra muy distinta es perder después de que tu visión cambia temprano. Tu lectura se rompe. Y cada intercambio empieza a llegar medio segundo tarde. Y en MMA, medio segundo puede cambiar una carrera. La pelea terminó después del cuarto round, cuando la esquina de Topuria decidió parar el combate. Esa imagen ya era fuerte. Topuria, que había construido una reputación sobre presión, precisión y confianza, no pudo salir a recuperar el control en el quinto. Pero ahora la duda se mueve hacia otro lugar. No es si Gaethje ganó. Ganó. La pregunta es si Gaethje descifró a Topuria, o si venció a una versión de Topuria que desde muy temprano ya estaba peleando contra algo más que su rival. Ahí es donde esta historia se vuelve peligrosa para todos. Para Topuria, porque no puede convertir esto en una excusa. Si lo hace, la división no lo va a escuchar. En UFC, la gente no perdona fácil cuando un peleador intenta explicar demasiado una derrota. Para Gaethje, porque su victoria sigue siendo real, pero ahora queda una parte del debate que no se cierra del todo. Y para UFC, porque el futuro de Topuria no depende solo de quién ganó aquella noche. Depende de cómo se va a vender la próxima pregunta. Si Topuria estaba limitado desde el primer round, entonces su regreso no será solo una pelea más. Será la prueba de si Gaethje encontró una fórmula o solo encontró una noche. Eso importa porque Topuria no era un contender común. Su poder no venía solo de ganar, venía de la forma en que ganaba, de la calma con la que entraba, de la sensación de que siempre veía antes que el otro. Pero si un peleador como Topuria pierde visión, pierde algo más que claridad, pierde timing, pierde distancia, pierde lectura, pierde la posibilidad de castigar justo cuando el rival entra. Y contra Justin Gaethje eso puede ser fatal. Gaethje no es un rival que te deja respirar mientras reorganizas la pelea. Te obliga a tomar decisiones bajo fuego. Te empaja a intercambios donde una reacción tarde se convierte en daño. Te hace pagar cuando no ves venir el segundo golpe después del primero. Por eso el comentario de Merab no vuelve la historia más simple. La vuelve más incómoda. Porque si Topuria perdió estando físicamente condicionado, todavía tiene que demostrar que esa condición fue decisiva. Y si Gaethje ganó incluso aprovechando ese contexto, entonces también hay que darle crédito por hacer lo que hacen los peleadores. Grandes, detectar un problema y no dejar que el rival salga de ahí. La diferencia entre excusa y contexto es enorme. Una excusa intenta quitarle valor al ganador. El contexto intenta entender qué cambió dentro de la pelea. Y aquí el contexto importa porque Topuria no es solo un nombre. Es una pieza central del lightweight. Es un peleador que todavía puede mover una revancha, un title shot, un main event y una conversación entera si vuelve con una actuación fuerte. Pero después de Gaethje, la conversación ya no puede ser igual. Antes, la pregunta era quién podía aguantar a Topuria. Ahora la pregunta es más específica. ¿Qué pasa cuando Topuria no puede ver, leer y anticipar como siempre? Eso no significa que la división tenga una respuesta definitiva contra él, pero significa que ahora existe una pelea que todos van a mirar de otra manera. El fan va a mirar el daño. El contender va a mirar los momentos. El equipo de un futuro rival va a mirar el primer round, el ritmo, las entradas, las reacciones y la forma en que Topuria empezó a perder claridad en una pelea que necesitaba precisión. Y Topuria sabe que su próxima aparición no puede responder con palabras. Tiene que responder con imagen, porque si vuelve y domina, mucha gente va a decir que Gaethje ganó una noche complicada, no que encontró la clave completa. Si vuelve y gana con dudas,
el debate va a seguir vivo. Y si vuelve a sufrir, entonces el comentario de Merab ya no va a proteger la narrativa. La va a hacer más pesada. Ese es el verdadero peligro de esta pregunta. No salva automáticamente a Topuria. Lo obliga a demostrar más. Porque una derrota se puede explicar. Una lesión se puede discutir. Un problema visual se puede usar como contexto. Pero en UFC, al final, solo hay una forma de cerrar una duda así. Volver a la jaula y hacer que todos entiendan que lo que pasó contra Gaethje no era una respuesta permanente. Era una noche. Y esa es la línea que Topuria ahora tiene que separar. Lo que cambia después de una pelea así no es solo lo que piensa el público. Lo más importante es lo que empieza a pensar el próximo rival. Un fan puede ver Topuria contra Gaethje y quedarse con una imagen simple. Topuria perdió. Gaethje ganó. La esquina paró la pelea después del cuarto round. Pero un contender no mira la pelea así. Un contender mira los primeros minutos. Mira cuando Topuria empezó a reaccionar distinto. Mira si hubo un momento después del primer round donde su lectura ya no parecía igual. Mira si el problema era técnico, físico, GQ o visual, o una mezcla de todo. Y ahí aparece el patrón que Topuria no puede ignorar. Si Merab tiene razón, y Topuria estaba casi peleando sin ver bien desde temprano, entonces esa pelea se convierte en algo extraño para cualquier equipo que la estudie. No es un blueprint limpio, pero tampoco es una pelea que se pueda borrar. Es una referencia incompleta, y eso puede ser incluso más incómodo. Porque si eres un rival de Topuria, no necesitas creer que Gaethje encontró una fórmula perfecta. Solo necesitas creer que hay momentos donde Topuria puede perder claridad, distancia y control de los intercambios. Y en lightweight, una pequeña creencia puede cambiar la forma en que alguien entra a la jaula. Antes, muchos rivales tenían que imaginar cómo se veía una noche difícil para Topuria. Ahora ya existe una noche difícil. Existe Gaethje presionando. Existe Topuria acumulando daño. Existe la esquina tomando una decisión fuerte después del cuarto round. Existe Merab diciendo después que el problema visual empezó mucho antes de que la pelea terminara. Eso crea dos lecturas al mismo tiempo. La primera favorece a Gaethje. Él ganó una pelea grande y obligó a Topuria a una situación donde su equipo no quiso dejarlo continuar. La segunda mantiene abierta la pregunta de Topuria. Si la visión estaba afectada desde el primer round, entonces quizá esa pelea no mostró la versión completa del peleador que todos creían conocer. Pero esa doble lectura no ayuda automáticamente a Topuria. De hecho, le pone más peso encima, porque ahora su próxima pelea tendrá dos jueces invisibles. Uno será el rival real. El otro será la comparación con la noche de Gaethje. Si Topuria recibe un golpe fuerte, la gente va a recordar el daño visual. Si tarda en encontrar la distancia, la gente va a preguntar si algo cambió. Si el rival lo obliga a retroceder, los contenders van a mirar ese momento como una señal. Y si Topuria domina, entonces la conversación gira. Ahí está la presión real. No es demostrar que sabe pelear. Eso ya lo demostró. No es demostrar que tiene carácter. Pelear 4 rounds en una noche complicada ya dice bastante. La prueba es más específica. Tiene que demostrar que Gaethje no dejó una lectura definitiva. Tiene que demostrar que la pelea no fue el mapa que otros pueden copiar. Tiene que demostrar que si vuelve con visión limpia, timing limpio y control emocional, la historia se ve distinta. Y eso afecta también a Gaethje. Porque Gaethje no necesita entrar en una discusión sobre excusas. Su victoria está en el récord. Su nombre está ligado a la primera gran respuesta contra Topuria. Su equipo puede decir algo muy simple. Si había un problema, nosotros lo hicimos más grande. Esa es la parte que vuelve todo más duro para Ilia. Incluso si el daño visual explica una parte de la noche, Gaethje sigue siendo el hombre que estuvo ahí para convertir ese problema en una derrota. Eso es lo que separa el contexto de la excusa. El contexto dice que la pelea pudo cambiar temprano.
La excusa intenta borrar al ganador. Y Topuria no puede darse el lujo de sonar como alguien que quiere borrar al ganador. Tiene que sonar como alguien que está preparando una respuesta. Porque UFC no construye el futuro solo con explicaciones. UFC construye el futuro con imágenes. Gaethje con la victoria es una imagen. Topuria con la esquina parando la pelea es una imagen. Merab hablando de la visión es una imagen nueva, pero no es suficiente para cambiar el negocio. La imagen que falta es la siguiente. Topuria entrando otra vez, midiendo bien, viendo los golpes, respondiendo rápido, imponiendo presión sin desesperarse y dejando claro que la noche contra Gaethje fue una herida, no una definición. Ahí es donde la historia se reencuadra. Esto no trata principalmente de si Topuria tiene una explicación para perder. Trata de si esa explicación puede sobrevivir a la próxima evidencia. Porque si Topuria vuelve y se ve como antes, la frase cambia. Gaethje lo venció, pero no lo descifró. Si Topuria vuelve y se ve vulnerable otra vez, la frase cambia en dirección contraria. Gaethje quizá no tuvo toda la fórmula, pero sí mostró dónde empezar a buscar. Esa es la línea fina donde está ahora. Y por eso la pregunta de Merab no cierra el debate, lo abre más. Porque cuando alguien dice que Topuria peleó casi sin ver bien, obliga a mirar la pelea otra vez. Pero también obliga a mirar el futuro con más atención. Si fue la visión, Topuria necesita mostrar qué pasa cuando la visión no es un problema. Si fue Gaethje, Topuria necesita mostrar que puede ajustar contra el tipo de presión que lo llevó al caos. Y si fue una mezcla de las dos cosas, entonces el regreso se vuelve todavía más interesante. Porque no basta con decir que estaba dañado. Tiene que mostrar que puede evitar llegar otra vez a ese tipo de noche. Esa es la diferencia entre un gran peleador y una narrativa realmente poderosa. Un gran peleador puede perder y volver. Pero una narrativa poderosa solo vuelve cuando la gente deja de hacer la misma pregunta. Y ahora la pregunta está ahí. No es una pregunta cómoda para los fans de Topuria. Tampoco es una pregunta que le quite mérito a Gaethje. Es una pregunta de pelea. ¿Qué vimos realmente? ¿Vimos a Justin Gaethje resolver a Ilia Topuria? ¿O vimos a Justin Gaethje castigar con inteligencia a un Topuria que desde temprano estaba perdiendo una parte fundamental de su juego? La respuesta no está en una entrevista. No está en una explicación posterior. No está en una discusión entre fans. La respuesta está en el próximo intercambio real de Topuria. Porque cuando vuelva a estar frente a un contender, todo el mundo va a mirar lo mismo. Si ve venir los golpes, si lee la distancia, si su defensa responde a tiempo, si su presión vuelve a tener calma, si el rival cree demasiado pronto que puede repetir algo de Gaethje, ese será el verdadero examen. No una pelea para comprobar si Topuria sigue siendo bueno. Una pelea para saber si la noche contra Gaethje fue una llave o una excepción. Y esa diferencia puede cambiar todo lo que UFC haga después. Ahora todo queda reducido a una prueba muy concreta. No qué dijo Merab, no qué creen los fans, no qué parte de la noche contra Gaethje se puede explicar después. La prueba real empieza cuando Topuria vuelva a estar frente a otro contender y ya no exista espacio para teorías. Porque si vuelve y domina desde el primer round, la conversación cambia de golpe. La derrota contra Gaethje empieza a verse como una noche dura. Una noche con daño temprano. Una noche donde muchas cosas se torcieron antes de que Topuria pudiera imponer su pelea. Pero si vuelve y gana dejando dudas, el problema no desaparece, solo se mueve. Una decisión cerrada puede ponerlo otra vez en el camino. Una victoria difícil puede recordarle a UFC que sigue siendo élite. Pero no necesariamente cierra la pregunta que Gaethje dejó abierta. Y esa es la parte más incómoda para Topuria. Después de una derrota así, no todas las victorias pesan igual. Antes, ganar podía confirmar lo que muchos ya creían sobre él. Ahora, ganar tiene que corregir lo que muchos empezaron a preguntarse. Si Topuria vuelve a tocar rápido, defender limpio,
entrar y salir sin perder lectura, presionar sin ansiedad y castigar sin recibir demasiado, entonces el mensaje será claro. Getye ganó una pelea, pero no escribió el manual. Si en cambio Topuria vuelve y se ve tarde en las reacciones, incómodo con la distancia, vulnerable cuando el rival acelera o demasiado urgente por demostrar algo, la lectura será distinta. Ahí la pregunta ya no será solo sobre Getye, será sobre Topuria después de Getye. Y eso pesa más, porque un peleador puede aceptar una derrota, puede aceptar daño, puede aceptar una explicación física. Pero lo más difícil es aceptar que el resto de la división empiece a mirar tu próxima pelea buscando la misma señal. Ese es el peligro invisible. No es que Topuria esté acabado, no es que Getye le haya quitado todo. Es que ahora Topuria necesita una actuación que no deje demasiado espacio para interpretación. UFC también va a mirar eso. No necesita decirlo públicamente. No necesita anunciar una duda. No necesita cambiar el discurso de golpe. Pero el matchmaking siempre escucha lo que el público siente y lo que los rivales creen. Si Topuria vuelve con una actuación fuerte, su nombre recupera velocidad. Si vuelve con una actuación irregular, el camino se vuelve más negociable. Si tarda demasiado en responder, Lightweight puede seguir avanzando con otros nombres, otros matchups, otras historias, y eso convierte su regreso en algo más que una pelea de recuperación. Lo convierte en una pelea de lectura. UFC va a leer cómo se ve. Los rivales van a leer cómo reacciona. Los fans van a leer si la confianza sigue pareciendo natural o si ahora suena como una defensa. Y Topuria va a pelear contra todo eso al mismo tiempo. Por eso el comentario de Merab tiene un efecto extraño. Puede darle contexto a la derrota, pero también sube la presión de la próxima pelea. Porque si la visión fue el problema, Topuria tendrá que mostrar cómo se ve cuando ese problema no está. Y si el problema fue Getye, tendrá que mostrar qué ajustes hizo para que nadie pueda repetir esa noche. En los dos caminos la respuesta no está en explicar, está en ejecutar, round por round, intercambio por intercambio, momento por momento. La próxima vez que Topuria entre a la jaula, cada detalle va a tener peso. Si bloquea bien los primeros golpes, algunos van a decir que vuelve la lectura. Si controla la distancia, otros van a decir que Getye no dejó una fórmula. Si finaliza, UFC se tendrá una historia fácil de vender. Topuria cayó, aprendió y volvió más peligroso. Pero si la pelea se complica demasiado pronto, la conversación se va a volver más dura. No porque una noche defina toda una carrera, sino porque 2 noches pueden empezar a construir una tendencia. Y esa es la línea que Topuria tiene que evitar. Una derrota puede ser accidente. Una derrota con contexto puede ser debate. Pero una segunda pelea llena de señales parecidas puede cambiar el tono de toda la división. Ahí está la tensión final. Topuria no necesita convencer a todos con palabras. Necesita quitarle poder a la pregunta. Necesita que el próximo rival deje de mirar la pelea de Getye como una invitación. Necesita que UFC vuelva a verlo como una amenaza central, no como un excampeón que todavía tiene que aclarar qué pasó. Necesita que el fan vuelva a sentir que la duda era más grande que la realidad. Y eso no se consigue con una entrevista. Se consigue cuando vuelve a pelear, porque Getye ya hizo su parte. Ganó, forzó la parada, dejó una imagen que nadie puede borrar. Merab hizo otra parte. Puso sobre la mesa el daño visual y abrió una lectura nueva. Ahora queda la única parte que realmente puede cerrar la historia. La respuesta de Topuria. Si domina, la narrativa vuelve a respirar a su favor. Si gana con dudas, la pregunta sigue viva. Si vuelve a sufrir, entonces Getye no será solo el hombre que lo venció. Será el nombre que todos van a usar para empezar cualquier análisis sobre cómo atacarlo. Y para un peleador como Ilia Topuria, ese es el verdadero examen. No demostrar que puede pelear, eso ya está probado. No demostrar que tiene corazón, eso también quedó claro. El examen es otro. Demostrar que Justin Gaethje encontró una noche,
no una respuesta permanente. Porque una derrota se puede explicar, una lesión puede sanar, una mala noche puede quedar atrás. Pero una pregunta que la división empieza a creer no desaparece sola, se destruye dentro de la jaula. Y ahora la pregunta es esta: cuando Topuria vuelva, ¿qué vamos a ver? ¿Al peleador que Gaethje logró descifrar? ¿O al peleador que perdió una noche donde todo empezó a romperse demasiado pronto? Esa respuesta no la tiene Merab, no la tiene Gaethje, no la tiene UFC, la tiene Topuria. Y la próxima vez que cierre la puerta de la jaula, todos van a estar mirando exactamente lo mismo. ¿Crees que Topuria solo necesita ganar para cerrar esta historia? ¿O necesita una actuación dominante para demostrar que Gaethje no lo descifró?